hidrataron? ¿Ya tienen algo en el estómago? Muchísimas gracias por su espera, sean bienvenidos. Mi nombre es Alejandra Morker, vengo de Alas Escuela de Ventas. Somos una empresa que nos dedicamos a la capacitación, nos especializamos en ventas, sin embargo también en equipos de trabajo. El día de hoy venimos patrocinados por Negociaciones EMIC, que es nuestro fabuloso, que es nuestro fabuloso anfitrión. Y bueno, sean bienvenidos todos ustedes al curso Uso y Manejo Responsable de Solventes. Les entregaron 2 materiales. Quiero corroborar que todos tengan su material. ¿Ok? ¿Solamente tiene uno? Me hace falta Carlos, por favor, folder de mí. Les entregaron un manual engarbolado y un folder de negociaciones de organización de profesionales. Nos especializamos en cursos de ventas por sector y por tipo de ventas, capacitación de equipos de trabajo completos, estrategias especializadas y coaching ejecutivo. Estamos constituidos legalmente como sociedad civil y registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como capacitadores externos. Es decir, que su capacitación el día de hoy tiene un valor ante la Secretaría del Trabajo. Tenemos más de 10 años de experiencia en el mercado, contamos con 12 coaches especializados en cada uno de los sectores y bueno, hemos impartido cursos, talleres, diplomados a más de 8,000 participantes entre empresarios, vendedores, gerentes, personal administrativo y personal operativo. Le damos valor a las personas. Nuestro sistema permite una capacitación integral. El curso del día de hoy, ¿alguien lo recuerda? Excelente. Tiene el objetivo de dotarlos de las herramientas para su desempeño y alta productividad día a día, así como la seguridad tanto suya como de sus colaboradores. Vamos a dar inicio, por favor. Me permite presentar a la licenciada Ana Luisa Arenas. La vuelvo a presentar. Es directora general de Negociaciones de EMIC y bueno, es su tiempo. Gracias. Bueno, pues nuevamente bienvenido y nuevamente una disculpa por la demora. Este curso nace de 3 actos que hemos vivido durante ya 15 años que tiene la empresa. El primero es la llamada urgente. El cliente que nos dice, ¿tienes hojas de seguridad? Pero ya tiene 10 años comprando. Sí, ya te las he dado como 4 veces. ¿Cuáles son las hojas de seguridad? Porque en este momento nos la está requiriendo un cliente, un proveedor o una institución. Es realmente urgente. Entonces tenemos que dejar todo para llevarles o mandárselas por mail para que en ese momento las impriman, porque es un documento que tienen que tener siempre en una carpeta, que de hecho trajimos los ejemplos para que ustedes pudieran con toda confianza ver cómo se tiene que tener una carpeta en materia de solventes. Esa es la primera. La segunda situación por la cual hemos decidido darle este curso a nuestros clientes es por incidentes de pequeños a mayores y a muy mayores. De hecho, a muy mayores que una empresa definitivamente deja de existir por una pequeña falla humana. Por incidentes personales también, en el que también se tiene que correr a este formato que van a recibir el día de hoy, que es el formato DC3 de la Secretaría del Trabajo. Este formato debería tenerlo todos sus compañeros, todo aquel que esté trabajando con solventes, tiene que saber el riesgo que implica y el manual que le estamos dando. Este manual es el manual de la Secretaría del Trabajo. Este no lo elaboramos nosotros, es el que da la Secretaría del Trabajo para ustedes, para los que están en contacto, indirecta o directamente. Ahora también tiene que ver que a lo mejor yo estoy en la máquina operando, a lo mejor yo estoy en el acabado o estoy en administración, pero estamos todos ahí en el mismo banco con los mismos solventes. Entonces es tan indispensable que lo sepan quienes operan las máquinas, quienes solamente transitan por ahí o quienes están en las oficinas. Este manual
es para que ustedes lo lean. Es muy largo, tendríamos que tener un curso de 15 horas para revisarlo uno por uno, pero todo está de acuerdo a la norma. ¿Cómo se elaboró este manual? Muchas gracias. ¿Cómo lo elaboró la Secretaría de Trabajo? Todo en base a hechos reales. Ya sabemos que, bueno, cuando nos dicen una institución como la Secretaría de Trabajo, así como que sacamos la cruz, ¿no? Porque, bueno, son instituciones duras para las empresas. Entonces, ¿qué pasa? Que este manual fue hecho hace de años sobre hechos reales. Había un accidente, se hacía una norma. Volvió a pasar otra cosa, se volvió a hacer otra norma. Y aunque a veces parecen cosas lógicas, como por ejemplo, que cuando la persona entra nueva a hacer una maquinaria, a hacer algún tipo de impresión o un tipo de corte, no es lo suficientemente entrenado para hacerlo. No pasa por un periodo de capacitación en el que, yo sé que ustedes sí, pero las demás empresas no. Tienen que tener un periodo de capacitación y luego, ¿quién lo aprueba? ¿Quién le dice, sí, ya estás óptimo para utilizar esta máquina o este solvente y ya te puedo dejar solo trabajando para las personas que nos corresponde de alguna manera capacitar? Entonces, esa es una norma, por ejemplo, que en determinado momento, en una revisión con madera, porque llegan sorpresivos. ¿Cómo son? Al azar. Nos ha tocado clientes que nos dicen, no, pues es que me la mandó tal persona. No es así. Realmente entramos a un sorteo, digo que entramos, porque a todos nos toca alguna vez, así, de la bandejita y de la catapista. ¿A quién le toca? Sorteo. Y va la Secretaría del Trabajo a dejar el aviso que tiene revisión y ya no hay poder humano que la detenga. Ya no pueden decir, no, pues ya no estamos, no está cerrado, o saquen al perro para que los espantos se vayan. No hay poder humano ya que lo detenga. Y justamente piden que la gente esté capacitada, que tengan los DC3, que tengan las hojas de seguridad de los productos que manejan, que tengan los manuales de seguridad. Les repito, están las carpetas que quisiera mostrárselas así a grandes rasgos, lo que es una carpeta de seguridad de higiene, más allá de lo que pide Protección Civil, es lo que pide la Secretaría del Trabajo, y está, así que casi piden la carta de los Reyes Magos de cuando teníamos 8 años. Cada registro de acuerdo a cada norma. Está muy larga. Esta carpeta, en teoría, deberíamos tenerla cada año actualizada. Datos, a lo mejor no se ven desde allá, pero tendría que se tienen una idea de cómo incluso el croquis de la empresa, el croquis de cada una de las maquinarias. Con gusto les vamos a pasar toda la información vía mail, a ver cómo están tus focos, cómo están cada uno de tus apagadores. Y cuando digo cada uno, es cada uno de los apagadores, Estamos hablando también de equipos de intervención, los diplomas, que en este caso ya vamos a tener de ustedes, sin embargo tienen que tener todos un diploma de reconocimiento de que ya fueron capacitados. Y además les dicen, ok, ya tienes todas tus carpetas, bien. Entonces pasa un chico, un colaborador, un ingeniero, y le preguntan, ¿tuviste capacitación? ¿Qué día? Para checar que lo que está aquí sea cierto. Y créanme que cuando tenemos bien todo esto, de todos modos se tiene que pagar a lo mejor una multa, porque dicen que no puede ser todo perfecto, pero ya son de 500,000 pesos, ¿no? Estamos también, obviamente, aquí viene la parte de tener y de conocer los riesgos que ahorita vamos a ver con respecto a la inflamabilidad de los productos, el transporte, si es que ustedes transportan de un lado a otro los productos,
los procesos para realizar la actividad, y esto procede desde un tambor de solvente. O sea, cuando ya tenemos 100 litros o 200 litros de solvente en nuestras instalaciones, es porque ya tenemos que tener todo esto, ¿no? Hablamos un poquito más de cada norma y vienen aquí las famosísimas hojas de seguridad. Estas tienen que estar cada año en esta carpeta. Nosotros las proporcionamos una vez al año a los clientes, pero también nos hemos dado cuenta que las utilizan para hojas de reciclaje, porque a los 3 meses nos dicen, mándamelas porque me urgen, cuando ya se mandaron. Entonces esta es por cada uno de los productos que manejamos. El programa de mantenimiento para los elementos estructurados, estantes o plataformas, o sea, tan solo las mesas para que las utilizamos, en fin, requerimientos de los montacargas, también si los montacargas están en buen estado, seguridad e higiene en el trabajo, en fin, los contenedores, cómo son sus contenedores. Nosotros hemos hecho una campaña de que les genera mucho menos problema utilizar el porrón que el tambor, pero muchos no nos han hecho caso. Muchos sí, ya han cambiado el porrón por ser menos peligroso para que sea más manejable. Bueno, en fin, está así como que le doy la carpeta, pero afortunadamente a lo mejor todavía no les ha tocado, pero tarde o temprano van a tener que tener toda esta información cada año. Y bueno, tiene un costo mucho más bajo tenerla, lo que es la cultura de la prevención, ¿no? Así que aquí estamos hablando de 3 temas diferentes. La primera es que en cualquier momento tienen que tener las hojas de seguridad por los requisitos que pueda pedirle un cliente de ustedes o bien una institución. Esas ya las tienen en sus hojas de DEMIC, vienen 3 hojas de seguridad de los productos que más utilizan. En el caso de que no esté ahí, con toda confianza, las pueden requerir. Ahorita les vamos a dar nuestras tarjetas de presentación para que lo digan. Yo no tengo la hoja de emergencia vital, y ya conscientes de esto, cada año pidan sus hojas de seguridad para que las tengan actualizadas, aunque se actualizan a veces hasta 5 años. La última actualización de la Secretaría de Trabajo fue en 2014, pero en 2014 fue la última actualización de las instituciones, pero nosotros las tenemos que tener actualizadas cada año. Entonces, por eso estamos aquí, todos los que atendemos a sus empresas, y con gusto les entregamos posteriormente sus hojas de seguridad. Bueno, la otra parte que les decía es la cultura de la prevención, ¿no? Yo creo que México no es un país que tenga cultura de la prevención. Es súper valioso que el día de hoy hagan todas las preguntas que puedan hacer. Todo lo que ustedes tienen en experiencia, lo que viven en sus pisos de trabajo, lo que viven con sus compañeros. La dinámica del día de hoy es justamente esta, que nos podamos enriquecer de la experiencia a quienes ya les pasó, y antes de que nos pase, ¿qué podemos hacer? Ser conscientes de que trabajamos con materiales que merecen respeto y debemos ser cuidadosos. No hacen daño, ya lo van a ver ahorita con el licenciado Jorge. La simple responsabilidad y conciencia del trabajo diario nos va a llevar al éxito. Les voy a presentar al licenciado Jorge Juárez López. Él es licenciado en Derecho, es director general de KSI Group, que es una empresa que se dedica a la consultoría a nivel federal, implementando normas oficiales y obteniendo así la confianza de patrocinadores, ayudando a minimizar los gastos e incremento de sus ingresos a través de la capacitación e involucramiento de sus empleados y logística en áreas de trabajo. Simplemente para que sepan, si hace 15 años alguien estaba luchando con la Secretaría de Trabajo, fue inspector durante 15 años de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Entonces se la sabe de todas. Sabe que preguntan, que piden porque lo piden y sabe cómo solucionarlo. Es indispensable que piensen que puede suceder. Afortunadamente, ¿a alguien le ha sucedido? ¿Todavía no? Qué bueno. Así hay que mantenernos, porque si llega hay que estar preparados. Entonces les presento al licenciado Jorge, por favor. Es su tiempo, licenciado. Gracias. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues nuevamente me presento, soy el licenciado Jorge Juárez. Ya veo unas caras conocidas por aquí, unos de mí, unos de hasta atrás. Muy bien, pues sí, estuve yo 15 años ahí en la Secretaría de Trabajo. Yo creo que ya después de ese tiempo pues ya aprendes algo, ¿no? Bueno, pues ya es cuestión ahora de salir del lado oscuro, ya estamos del lado de acá, del lado bueno. Pero a mí me gusta mucho, me apasiona mi trabajo, me gusta mucho dar estas conferencias, pláticas, y es una parte pequeñita de todo lo que ve la Secretaría de Trabajo. Entonces, yo creo que vamos a aprender mucho, ¿sí? ¿Sí creen que vamos a aprender mucho? ¿Sí? ¿Les digo que ir a ver un examen? ¿Sí? ¿No? Voy a ver un examen, empezando desde ahorita. Muy bien, ¿qué les parece que nos ponemos en pie tantito? Muy bien, ahora en el techo. Creo que el techo le vamos a dar una coca. Ya sí lo tocaron, ahí tienen dos. Ustedes tienen un manual, me imagino, ¿verdad? Tienen un manualito. Ese es para que nos sirva de apoyo, no ahorita, porque está muy amplio, ¿verdad? Entonces va a ser de apoyo para que entendamos un poquito todo lo que viene. Entonces ya vieron el título, ¿qué es? ¿No es cuestión de qué? De solventes. Muy bien. Nada más así rapidísimo. Vienen aparte de otras empresas, así que vienen de varias empresas, ¿no? Sí. ¿Son como de dos? Excel. Excel. ¿O Telcel? Excel. Excel dice qué es? Servidor. Eso es, muy bien. ¿Cuántos vienen con usted? Dos. Muy bien, lo suficientes para llevarle todo el miedo allá. ¿Acá de este lado? No. Muy bien, sí, lo quiero escuchar. Todos son solventes, ¿no? No son cosas químicas. Muy bien, ¿cuál es? Sin miedo. Escribo a taller editorial. Muy bien. Gama impresores. Gama. Rollos. Otro rollo. Litografía comercial. Muy bien. Técnicos perforados metálicos. ¿Sí? ¿Perforado? Ah, muy bien. Bueno. Muy bien, pues bienvenidos todos. Uso y manejo, ¿qué dice ahí? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Eso es. ¿Quién tiene hijos? La mayoría, ¿verdad? No somos responsables manejando esto, ¿qué va a pasar? Y ella se llamaba, ¿no? Entonces era muy bueno, pero no puso atención, ¿no? ¿Por qué? Entonces es importante no manejar esto, esta parte. Muy importante, pero más importante es que te guste lo que tú estás haciendo. Si te gusta algo, es como cuando tenías a tu novia, ¿no? Tu novio, te gustaba y le ponías mucha atención. ¿Sí o no? Hasta te bañabas ese día y sales más temprano. Ahí me decía, mamá, tú me haces zorrillos, echas un montón de perfume. Pues no hay agua, mamá, pues algo tengo que bañarme, ¿no? ¿Pero por qué? Porque me gustaba no ir a ver a mi novio, porque ya soy casado. Perdón que les diga así de golpe a las muchachas. Pero lo importante es aprender, ¿sí? Y de la experiencia de todos ustedes vamos a aprender ¿quién? Los demás, ¿no? Yo también sigo aprendiendo. Pero una cosa es estar en la secretaría como inspector, hacer auditorías, ¿no? Ya vemos calidad, protección civil, vemos todo lo que son trámites administrativos, gubernamentales, INVEA. Yo estuve, de esos 15 años, estuve primero, así como todo mortal, ¿verdad? Pues, como cartera, entregando notificaciones y todo. Después estuve como inspector, estuve un tiempo. Después estuvimos certificando hoteles tan grandes como el Presidente, el Nico, todas esas cuestiones de seguridad. Y ya los últimos años que ya tenía yo programado mi plan de vida de estar nada más un tiempo, 4 años estuve nada más en el área jurídica. Yo soy abogado, no soy ingeniero, gloria a Dios, pues, he estudiado 2 carreras, pero nada más fue una. Pero me gustó mucho, entonces también vemos multas, impugnamos ante el Tribunal Fiscal, trámites administrativos en delegaciones y todo lo que se vaya apareciendo y vendemos moles los domingos. Entonces, un uso ¿qué? Responsable. Vamos a ver aquí varias cosas que ustedes ya lo saben, pero a lo mejor en forma de práctico lo conocen, pero teórico posiblemente no, ¿verdad? A lo mejor conocen que es un acto inseguro. ¿Quién sabe qué es un acto inseguro? Ahí en el registro legal. Eso me gusta, vamos a aprender todo.
Y algo que vamos a aprender aquí precisamente es definirlo. Y lo vivimos siempre, pero no lo aplicamos, pero no lo conocemos, y eso es bueno. ¿Vale? Muy bien. ¿Si se alcanza a ver? ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Qué bueno, porque yo no, así que me van a ayudar a leer. Dice que este es un manual de comisiones de seguridad e higiene del trabajo. Hay una introducción, vamos a ver las cuestiones básicas en cuestión de trabajo y en cuestión de seguridad. ¿Sí? ¿Creo que viene en su manual? Sí. Ah, qué bueno. Vamos a ver bien aquí. Dice, importancia de las comisiones de seguridad y higiene. ¿Saben que debe de existir una comisión de seguridad? ¿Saben qué es eso? ¿Saben en qué norma está? En la norma 19, ¿quieren anotarla ahí? Norma 19 del STPS. Ahí está la comisión mixta de seguridad y higiene, es muy importante. Después dice, hay bases legales de las comisiones de seguridad y higiene. O sea que aparte de que te van a decir, tú eres el responsable, ¿verdad? O sea, legalmente eres más responsable, ¿verdad? Y todo por el mismo boleto. ¿Cómo ven? Así que es legal, ¿verdad? Y después de esto vienen fundamentos legales de la comisión, funcionamiento y organización de las comisiones de seguridad y higiene, participación de las comisiones de seguridad y higiene en la protección ecológica, elementos básicos para la comunicación. Entonces, vamos a tocar todo esto. Esto va a ser participativo, ¿sale? ¿Sí? Si les digo, ayúdenme a leer, ¿qué vamos a hacer? Me ayudan a leer, ¿sale? ¿Para qué? Para que aprendamos todos, porque yo ya me lo sé. No todo, pero la mayoría, pero ustedes vienen aquí es para aprender, ¿sale? ¿Sí vamos bien? Ese no soy yo, soy un primo que se acuerda. Conceptos básicos de la seguridad en el trabajo, ¿sí? Muy bien, ¿empezamos? ¿Cuándo se presenta? Cuando se presenta un accidente en la empresa intervienen los varios factores como causas directas o indirectas de los mismos. Estos pueden clasificarse en dos grupos. Muy bien, hasta ahí. Dice que cuando se presenta un ¿qué? Un accidente. Cuando se presenta un accidente es que hubo algo mal. Hicimos algo mal ahí, ¿sí? O no nos fijamos, o el área es insegura, ¿verdad? O alguien le ha pasado que se atraviesa, y así como otros cables están aquí, y de repente como que te tropiezas, pero ahí lo dejas, ¿no? Y a lo mejor la tapita, esta se sale, y nada más le haces así con el pie, ya se quedó, ya vámonos, ¿no? Y te vas, ¿no? Y ahí lo dejas, ¿verdad? Eso sería un acto inseguro, ¿cierto? Y algo, por ejemplo, que uno hace, ¿verdad? Eso sería una condición insegura, es lo que estás dejando que la empresa lo tiene que solucionar como de mantenimiento. Pero ya una condición, un acto inseguro es lo que tú haces y que no resuelves. Ahora vamos a ver la definición, pero quiero que la entendamos así. ¿Sí se entendió? Muy bien. Seguimos en la definición. Condiciones inseguras. Se refieren al grado de inseguridad que pueden tener los locales, la maquinaria, los equipos de herramientas y los puntos de operación. Dice, gracias. ¿Se refiere al grado de qué? ¿En dónde? En toda tu área de trabajo. ¿En una oficina? ¿En una oficina, sí? ¿Verdad que sí? A ver, sí, eso se podría considerar. Sí, claro. Claro. De hecho, lo indicado sería, bueno, esto no está condicionado tal cual para un curso, pero lo indicado sería que ese clavito debería estar aquí abajo. O que se hubiera aislado. O que se hubiera aislado. Hay muchos factores que se pueden ayudar y que con la herramienta que tengamos pues tenemos que auxiliar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque como dice este compañero, pues yo puedo pasar aquí, me puedo pasar para allá y me llevo toda la computadora y todo, y eso ya sería como que un acto inseguro porque el área de trabajo no está condicionada para hacer la labor que yo vengo a desempeñar, ¿cierto? Muy bien, ¿de qué sigue? Actos inseguros. Es la causa humana que actualiza la situación de riesgo para que se produzca el accidente. Esta ocasión se lleva aparejando el incumplimiento de un método a norma de seguridad explícita o implícita que provoca dicho suceso. Muy bien. Entonces dice que es una causa humana. O sea, ¿quién? Ustedes y yo. ¿Sí? Uno lo ocasiona, ¿sí? Porque uno no se fija, uno no se confía, uno da por hecho, ¿verdad? Que lo arreglaron, uno no supervisa, ¿cierto? Entonces es una cuestión que humana, dice, y que actualiza la situación de riesgo, o sea que aparte de que ya está, actualiza todavía, o sea que lo pone todavía más lo aviva más, pues, dice, para que se produzca un accidente. Y esta acción lleva aparejado, o sea, viene en conjunto, dice aquí, un incumplimiento de una norma o un método, ¿sí? ¿Alguien conoce las normas del STPS? ¿No?
Bueno, son muchos. Pero las normales están entre la 1 y la 30, o sea, son 30. Hay algunas que se saltan, por ejemplo, la 3 no existe, la 3, hay como 4 normas entre la 1 y la 30 que no. Pero la 1 sí, es la de condiciones en cuestión de inmuebles, ¿verdad? La norma 2 es la de brigadas de combate contra incendio, del grado de riesgo, eso es muy importante, ¿verdad? Ya viene así la 4, la 5, la 6, la 7, ya vienen casi, ¿sí? Un montón. Pero si no conocemos las normas, ¿verdad? Llega una auditoría, ¿verdad? A su empresa, y con el grado de riesgo que ustedes tienen, porque el grado de riesgo de ustedes tiene que ser alto, forzoso, aunque no quiera uno. ¿Por qué creen que sea alto? Simplemente nada más por tener solventes en un área cerrada, por lo regular, y si estuviera al aire libre, pues todavía está un poquito peor, porque se explota algo y se expande más rápido, por el oxígeno y todo lo que hay. Entonces, lo importante de esto es saber que si nosotros cumplimos con los métodos, con las normas que aplican, puede ser de ecología, ¿de dónde más puede ser? Protección civil, exacto, es otra norma, muy bien. ¿Qué otra norma? ¿O qué otra entidad? ¿O qué otro lugar? ¿O qué otro ente? ¿Quién? Semarnat, muy bien. Cuestión de ecología. ¿Bomberos? ¿Sí o no? También. No, Secretaría de Trabajo no se diga, federal, local, municipal, estatal. ¿Quién más? Hay muchos, ¿sale? Pero nada más para no espantarlos, con esos tenemos. ¿Sí? Simplemente nada más con el que Secretaría de Trabajo nos ayuda mucho a protección civil, ¿sale? Y luego dice aquí, por el incumplimiento de la norma, ¿sí? Explícita o implícita que provoca dicho accidente. Entonces, si nosotros no hacemos, no aplicamos nada más, o si aplicamos nada más una sola norma, que sería la norma 18, vamos a hablar de las otras de seguridad, ¿verdad? Se va a hablar de las otras de seguridad, se va a hablar de todo lo que conlleva ahí mismo, no sé si la han leído, pero ahí vienen muchas cosas que lo tenemos y no lo leemos y nos puede ayudar mucho para prevenir derrames y muchas cosas, ¿sale? Pero eso viene en las normas. Si ocupamos nosotros un tiempo para estudiarlas y aplicarlas, nos puede ayudar mucho a prevenir ¿qué? Accidentes, minimizar los actos inseguros y las ¿qué? Condiciones inseguras. Muy bien. ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más que me ayude? Que tenga buena vista. ¿Ya que está en su papá? ¿Quién dice yo? A ver. Las condiciones inseguras más frecuentes. ¿Qué? ¿Escuchen? ¿Qué? Sí. ¿Escuchen? Estructuras o instalaciones de los edificios locales deteriorados, impropiamente diseñados, o instaladas. Muy bien, hasta ahí. Dice ahí, condiciones inadecuadas más frecuentes. Ajá. Nos está hablando en cuestión de estructuras, dice ahí, o instalaciones, ¿qué más? En edificios, ¿y qué? Pensé que era yo. Sí, Sí, me falta mi toque de mano. bueno. Locales deteriorados, impropiamente diseñados, lo que decía aquí el compañero, ¿sí? Si no está apropiado el lugar de trabajo, ¿qué debes de hacer? Construidas o instaladas. Entonces, las condiciones inseguras que quedamos quedan. Algo que está mal en la estructura de la empresa o que se puede solucionar por medio también de un método preventivo, ¿verdad? De corrección. ¿Sí? Si está mal la instalación eléctrica, siempre hay cortos y baja la energía y la maquinaria ya se quemó y ya la serigrafía ya salió mal y se quedó a la mitad. ¿Me explico? Yo sé que aquí no les pasa, pero por si les llega a pasar, es porque falta ¿qué? Mantenimiento a un área muy específica. En su área de trabajo debe existir. Perdón. Entonces sobre mi amigo que en la. ¿Qué le está diciendo? Sí, si en las instalaciones nosotros no tenemos lo indicado. Por ejemplo, no sé si ustedes tengan un diagrama unifilar de sus instalaciones eléctricas, por ejemplo. ¿Sí? No sabemos qué hacer. Sí, hay, pero están oficinas, y en oficinas a quién le sirven las oficinas. Ahora vamos a poner, lo pegan ahí a la vista del pizarrón donde ponen los anuncios y nos vemos en el fútbol el domingo y tocaron las chelas al menos, todo eso. Ahí se debe poner, ¿y quién lo interpreta? ¿Quién sabe cómo utilizarlo? ¿Quién te explica para qué? También lo preguntamos. ¿No? ¿Y eso qué es?
cuadritos y esas líneas que son. Dice diagrama unifilar eléctrico de toda la empresa. Oh, ¿y atrás qué viene? Ay, si jugamos a las 8, ¿verdad? ¿Qué lo dejas? ¿Por qué? Porque no tenemos ¿qué? Conocimiento, no preguntamos también. Entonces, esos son malos hábitos. No preguntamos. Si yo veo algo ahí, yo sí pregunto, ¿y esto qué es? Ya te dicen, es un diagrama unifilar, ¿qué sirve? Entonces, ¿para qué sirve, por ejemplo, si esta área, dijéramos ahorita, me tropecé y se descompuso ahí, llegas de mantenimiento, ¿sabes que tenemos que apagar el salón, ¿no? ¿Qué hacen? Y el que no sepa, ¿qué va a hacer? Baja, pero baja el de toda esta ala, ¿no? De aquí, ¡fum! Y apagan todo, ya no hay agua, ya no hay luz, ya no hay nada. Pero como el diagrama unifilar nos ayuda a que dice, bueno, nada más me voy guiando aquí, dice, aquí está el tablero, este es el, pues aquí está, a ver, dice pastilla 2, ¡pum! Ya nada más apagó esta. Para eso sirve el diagrama unifilar. Ajá. ¿Para qué? Para hacer los mantenimientos, ya no apagues todo el edificio, ni apagues todas las oficinas, y nada más te vas a dónde? Al área específica, ¿sabes? Eso es adicional a ustedes. Muy bien. Falta de medidas de prevención y protección, ¿qué? ¿Qué dice aquí? Falta de prevención. Eso quiere decir que no hacemos programas preventivos. Los hacemos ya que, sí, pero se llama correctivos. ¿Sí? Ya que está el niño ahogado, ya tapan el hoyo, el pozo. Desafortunadamente así se trabaja y eso está mal, ¿verdad? Hay que hacer programas. Y eso, muchachos, díganlo, no les dé miedo. Están grabando, pero no importa, díganlo. Háganle así para que salgan en la tele. Instalaciones en la maquinaria de tipo impropiamente, ¿qué? Hay muchas maquinarias hechizas, o chinas, o de los Xochimilco, no sé, de las armas. Uno mismo hasta las armas, ¿no? Dice, dale al soldador y ponle aquí eso, porque aquí me acomoda más, ¿no? Y ahí la vas armando, pero no es la indicada. Es como los montacargas, por ejemplo. Nosotros también damos cursos, certificamos en montacargas, y de repente les pregunto, oye, si a ti te dicen, quítale las horquillas al montacargas y ponle otra, es como una abrazadera, cámbiasela. Y le pregunto al encargado, ¿tú qué harías? ¿Se la cambias? No, sí se puede, sí se la cambia. No, de que se puede, ¿no? El mexicano puede todo. Y si tú le dices, a ver, hazlo, te decir, ¿cuánto que no lo haces? ¿Cuánto que sí? Ahorita lo solo y vas a ver que arranca porque arranca, ¿no? Pero no está indicado. ¿Dónde veríamos si se puede o no? En las instrucciones, veríamos nosotros en la ficha técnica, ¿verdad? Y veríamos si se puede o no se puede. Pero como no leemos, como no preguntamos, y como somos muy machos, lo hacemos todo, ¿verdad? Y peor si te dicen, ¿cuánto que no lo haces? Y ahí vas, ¿sí o no? Protección inadecuada, deficiente o inexistente en la maquinaria, en el equipo o en las instalaciones. ¿Protecciones qué? ¿Se han visto que hay guardas de seguridad? Sí. A ver, ¿qué son? Las protecciones sobre los mecanismos. Muy bien, ¿como cuáles? Sobre mecanismos móviles. Exacto, pero ¿como cuáles? Cubrebanda. ¿Pero de qué? ¿De un compresor? Es una guarda Hasta de un una motor, máquina de coser. una máquina de coser frijoles. No, de sí, muy bien. Se dio un caso, yo trabajaba en ese entonces con una empresa que se dedicaba a la confección de prendas y había líneas de costureras. Es cierto. Y entonces las bandas debían estar cubiertas, porque se dio el caso de un accidente en donde una banda le atrapó el pelo a una costurera y le arrancó todo el pedazo, ¿no? Sí. Entonces tenemos una empresa que le hace todo las bolsitas y todo eso a Lancôme, a Natura, ¿no? Y esas máquinas, las Singer, ¿verdad? A las Brother, hay una de Brother muy buena. Tienen una, no sé si han visto las mujeres o los varones, pero tienen como una lámina, pero de acrílico. ¿Para qué es eso? Una guarda. Es una guarda. Si llega a romperse, ¿qué? La aguja ya no le Y muy cierto lo que decía. Ahora, a mí se me hace muy exagerado. Una vez hacemos auditoría y vienen unos de Brasil, creo, los de Natura, y son bien exagerados, pero bueno. Decían, tienen que tener cofia. Digo, cofia, no van a cocinar, van a echar su torta ahí, pero no van a cocinar. Dice, no, tienen que, por lo que dice. Porque de repente están así, y tanto que se hacen así, que se les va así como el pelito que tienen aquí las chicas, y frum, le agarran. Y se cierra. Se genera una estática, obviamente. Se generan muchas cosas, pero bueno, la intención de esto es que sea, ¿por qué? Apropiado.
Que no sea inadecuado, más bien que sea ¿qué? Adecuado. Y si no está adecuado, ¿qué hacemos? Adecuar. Pero de acuerdo a qué? A la ficha técnica, a la de construcción, a lo que tengas. Ajá. Lo sacas y ya ves que se puede o que no se puede hacer. Hay cosas muy sencillas que se pueden quitar, se pueden cambiar. O te póngale la cuerda o póngale esta otra, ¿no? Y ya vas y la copas se la pones. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Herramientas manuales eléctricas, neumáticas y portátiles defectuosas o inadecuadas. Por lo regular siempre agarramos un cuchillo como desarmador, ¿no? ¿Sí o no? O el desarmador para sacarte la cerilla, ¿no? ¿Sí o no? ¿Es adecuado? No, pero ahí lo agarras. Se empieza muy desarmador. Ah, mira, déjame que te cortan, le chupas. Se lo dan y ahí están cortando, ¿no? Y el desarmador, pues está hasta allá. Y luego es el maestro, y no se viene enojón. Y una vez no se lo regresé y me regañó. Mejor rápido, ¿no? Ya tienen el desarmador para todo, ¿no? Yo justifico a las mujeres con la cuchara, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso es válido. Aquí en China y en todos lados, eso es válido. Pero bueno, ¿sí? Equipo de protección personal, ¿qué dice ahí? Ayúdame. ¿Qué más? Inadecuado. ¿Qué más? Falta de orden. O faltante. ¿Y qué más? Falta de orden y... ¿Sabían que llegaba a ser una norma de eso nada más? En cuestión de calidad se está manejando algo de eso. Nada más en cuestión de qué? Así es. No hay orden. O al revés, hay limpieza, pero no hay orden, ¿no? Por los varones limpiamos sin orden, ¿no? ¿A poco no? Dicen, a ver, dicen, a ver, uno como hombre es más práctico, ¿sí o no? Le dicen, quiten esta mesa, le hay que limpiar. ¿Qué hace uno? Agárrate de ahí y llévatela para acá atrás. ¿Ya limpiamos? ¿Ya? ¿Dónde está la mesa? Pero ya guardaron los cubiertos, ya guardaron, ya los... No, ¿para qué? Se lo van a comer, ¿no? Pero las mujeres son así más clasifican, ¿no? Y todo, ¿sí o no? Y eso es bueno, porque hay un orden de limpieza. Donde hay orden, debe de haber. ¿Sí? Pero es mejor que sea esto en conjunto, ¿sabes? Aviso o señales de seguridad y higiene insuficientes. ¿Qué más? Faltantes o inadecuados. Ajá. No hay avisos, no hay señalamientos. Por ejemplo, aquí hay uno que ¿qué es? ¿De cómo? Ruta de evacuación. ¿Ruta de evacuación? Salida. ¿Dónde dice? A ver, ¿quién nada más? Pasillo, muy bien. ¿Salida de qué? De emergencia. A ver, allá atrás. Entonces, de mí, ¿qué hay que decir? A ver, despierte. Aquí está su jefe. Es el de no corro. Es el de no corro. No corro. Por si hay un temblor. Otros. ¿Dónde hay que decir? Indica que la puerta está hacia el frente. Pero es de ruta de evacuación, salida de emergencia, se dirige hacia un pasillo, no corra. ¿Qué color es? ¿Con qué? ¿Es fotoluminiscente o es nacarado? Apague la luz. A ver, ¿quién quiere venir? Toca la amarilla con la verde. ¿Qué siente? ¿Se siente rasposo o se siente suave? Bueno, una cosa tan sucia, ¿no? Pero, ¿cómo sabemos si este es el indicado? Perdón, el señalamiento es indicado o no es indicado. Cuando son interiores tiene que ser fotoluminiscente. ¿Para qué? Para que brille 2-3 horas, ¿no? Unos segunditos se apaga la luz. Ya sabemos que dónde tienes que ir. Para acá. Pero cuando es ruta de evacuación, así dice ruta de evacuación. Cuando es salida de emergencia, dice salida de emergencia. Cuando dice párese aquí, párese aquí. O sea, tiene un señalamiento y tiene que ser muy preciso. Está mal. Porque ese no es, y aparte no está indicado, no dice exactamente. Ajá. Yo lo que entiendo es de que yo salgo y me voy a la derecha, ¿no? ¿Y qué es de qué?
Más salones. Pero para salir ya sí es un caos, ¿me explico? Y si afuera no hay de ruta de evacuaciones, si no hay salida de emergencia, si no hay, por ejemplo, aquí una salida de emergencia, ¿cuál sería? Es parte del curso, no crean que me estoy viendo. Además, quizás no cumple con las normas de la norma, los colores, De todo. de la indicación. Esto es más estético que funcional. Está bonito. Pero bueno, está bien, ¿sale? Sí, pero ya se dieron cuenta que hay cosas que son muy precisas. Y fíjense, la Secretaría de Trabajo que hemos dado un curso, me invitaron, el Seguro Social me invitó a dar un curso de... ¿Qué fue el contador? Uno que mandó al ingeniero cuando dimos el curso de... De hecho, ahorita está la cartera. Sí, pero es bien. No hay un curso... Bueno, estas son las carpetas que les hacemos a todas nuestras empresas. Ese, ¿no? Ese. Ah, esta, perdón. Sí, sí. No, es la otra, está más grande. Esta es de las normas. ¿Sí? Todo eso que viene así como amarillitos son los separadores, pero bueno, son las carpetas que como que ahí hacemos para las empresas, donde vienen todas las normas. Pero este curso dice curso del nuevo Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo y el Reglamento de Sanciones. Y ahora, en esta parte de sanciones, y entonces en Protección Civil, que también nos hacemos, pero en el de sanciones, por no tener un señalamiento, por no tener uno de esos, ¿como cuánto creen que es la multa? Voy a atravesar. ¿Cuánto? Dice el nuevo reglamento que el mínimo son 500 y el máximo son 5,000. A 80.04 que sea el salario. ¿Tiene una calculadora? No todos vamos a hacer. Una calculadora. A ver si alguien puede multiplicarme. ¿Cuánto? Es 5,000 por 80.04. 400 qué? Así como 400,000. De ese tamaño son las multas. Créanlo o no lo crean. Y este está entre las 2.500, o sea, son la mitad, 200,000. Yo estoy impugnando una multa que le llaman super, nos contactaron por internet de 1.200.000 por la norma 2. Como el distrito, brigadas, simulacros, constancias, capacitación y los multados. Y ahí venían también señalamientos de rutas de evacuaciones abiertas. Pues imagínense, antes lo más sencillo era te multaban por 4,000, 5,000 pesos. Es más, una negativa te salen 15,000 pesos hace como 10 años. Ahorita una negativa no es más de 1 millón. Sí, pero esas multas se supone que ya no están basadas en el mínimo, ¿no? Creo que siempre ponen funciones de nata para buscarnos por morir. claro. Sí, lo importante es hacerlo para no generar esa mordida. Muy bien. Seguimos entonces. Los actos inseguros más frecuentes, decíamos, que los trabajadores realizan en el desempeño de sus labores. Estamos hablando ya de los trabajadores, ¿sí? Es muy importante porque hay que cuidar esta integridad segura, ¿verdad? Física y hasta espiritualmente. ¿Sí? Dice aquí, llevar a cabo operaciones sin qué. Casi todo lo hacemos en forma empírica, ¿no? Porque ya lo sabíamos hacer porque hace muchos años trabajamos y ya empezamos con la forma de trabajar, y muchas veces esto es un impedimento cuando te dicen, es que te voy a capacitar en esto. Miren, me ha pasado mucho, por ejemplo, con los montacarguistas, ¿no? Y dicen, no, ¿quién me va a enseñar a manejar? No, yo ni sé manejar montacargas. Yo sí lo sé, porque tengo que especializarme, ¿no? Y lo sé manejar de todo, pero no me especializo en manejar, sino en la seguridad, en hacer un buen checklist y decirles cuáles son los errores para certificarlos, ¿no? Yo me dedico a certificar montacarguistas. Y muchas veces cuando le decimos, es que esto que estás haciendo aquí no es así, es que siempre lo he hecho así. Hablando de montacarguistas, sin hacerles daño a los muchachos de allá. Pero a lo que me refiero es que muchas veces tenemos mucho conocimiento, pero muy poca adiestramiento. Una cosa es la capacitación y el otro es el adiestramiento, que seas diestro, que seas hábil.
¿verdad? Que seas prudente. Esa es la parte que nos hace falta. Puedes tener mucha capacitación, puedes ser muy capaz de manejar. Y les digo, ¿qué dices? A que no pasas de ese rack a este otro. Y luego hasta arriba, ¿cómo no? ¿Cuánto va la comida ahora? ¿No? Y se voltea casi se les voltea la carga, ¿verdad? Y sudan, y entonces, ¿sabes cómo se puede? Bueno, no más quieres saber, no, sigue, pásalo para acá. Pero ¿qué pasa? Que a veces no tenemos el adiestramiento. Si han visto, hay videos, como yo doy los cursos, pasamos videos donde hay gente pues que está manejando y agarran los montacargas así como si fueran cochecitos, ¿no? Así de Chapultepec, se andan dando vueltas, salen volando por allá, ¿verdad? No checan la placa de cuántas toneladas es. ¿Me explico? Son muchas cosas que luego, por falta de adiestramiento, no lo hacemos, ¿verdad? Eso es muy fácil. Operar equipos sin... ¿Qué equipos necesitan una autorización específica, necesaria, indispensable para poder manejar? ¿Cuál sería? ¿Cuáles creen ustedes? En el caso de impresión son rotativas, son cruceras, son extrusores. Lo que maneje calor, lo que maneje partes cortantes, energía eléctrica, sustancias químicas, y yo tenga parte importante que tengan para un compresor, por ejemplo, una caldera, son recipientes sujetos a qué? A presión, es como un tanque de gas, pero grandotote con motor, ¿no? Entonces se rompe una banda, no tiene la guarda, ¿me explico? Entonces debe tener alguien una capacitación específica para eso. Para un montacarguista también es muy importante tener una capacitación, siempre se aprende algo, ¿verdad? Hay mucha gente que maneja muy bien y ya se la saben. Yo fui a Monterrey a capacitarme específicamente en eso. Y había un chavo, ¿verdad? No estaba certificado, pero el que trajo el montacargas y nos lo puso ahí, puso una moneda de a 10 así en el piso y con la horquilla le pegó así y le cayó adentro de la horquilla. Así es como, ¿no? Le estaba haciendo y le pegaba y saltaba y le caía. Digo, lo agarró así de broma, ¿no? Pero vamos, tenía la habilidad, ¿no? La capacidad de poder hacer eso. Pero realmente eso no se debe de hacer, ¿verdad? Y les doy ideas para que no vean. ¡Ay, mira! ¿Sí? Entonces, digo, son cosas que tenemos que ir aprendiendo, pero hacerlo bien, ¿vale? No tiene caso de que estamos bien capacitados, pero mal administrados. ¿Sí? Nos confiamos mucho. Ejecutar el trabajo a velocidad no indicada. Si vamos a hacerlo rápido, ya para que salga, ya sí, mételo, ya no lo revises, sí, calcúlale, ¿cuánto pues tantito? 4 chorritos, ahí están, ahí, no, límpiale, no, pues ahí con tu bata, ¿no? Y ya vas todo bien, ¿sí o no? Por encima. Los agarran de cochecitos de Chapultepec. Muy bien. Bloquear o quitar dispositivos de seguridad, ¿eso les suena? Sí. ¿Sí? ¿Quién lo hace? Sacarle foto ahorita. Ay, pero si lo hacen, no, es que eso me estorba, no puedo, porque tengo que darle la vuelta y me estorba. No, quítalo. ¿No? ¿Qué pasa? Quitan una palanca, quitan un sistema de aviso, le quitan la guarda, ¿me explico? Y entonces esa parte se vuelve un acto o una condición. Pero que un acto o una condición se vuelve. Si quitas una guarda, es un acto que tú lo estás haciendo. Eso es un acto. Un acto inseguro es lo que tú haces y no reparas, no lo vuelves a funcionar como estaba. Un acto inseguro es lo que tú haces. Una condición insegura es que tú llegas y la guarda le pegó el montacarguista y lo dejó todo chueco, ¿verdad? Y así lo dejó y le está pegando a la banda y está quemando. Eso sería, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bloquear o quitar dispositivos de seguridad. Limpiar, engrasar o reparar máquinas cuando se encuentren, ¿qué? ¿Saben qué? Incluso hay cursos de candadeo. ¿Sí saben? Y deben de poner un candadito. Tarjetas y candados. Y te dan hasta un curso de eso para saber cómo debes de cortar la corriente, porque ha pasado, ¿no? De repente, ¿dónde está el switch de una máquina? Por lo regular. Lejos, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Hasta la entrada, ¿no? Y luego ¿dónde? En el cuartito. Y luego ¿dónde? Donde no hay indicaciones, ¿verdad? Pero el que sí sabe, nada más llega y le da la vuelta y le hace así. ¡Pum! ¿No? Ya, se regresa, ¿no? Pero el otro que no sabe va y se mete. ¿Qué están haciendo? Estamos reparando. ¿Dónde? ¿No? Y mete la cabeza. Y el otro que le hace. ¡Pum! Se llamaba.
¿Por qué? Porque no sabemos hacer las indicaciones, ¿verdad? Entonces, si nosotros quitamos o por bloquear o por desbloquear, podemos tener un accidente. Ajá. Entonces, lo importante es que tengamos una buena comunicación, orden en la empresa, pero principalmente capacitación en todo esto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Máquinas para el lado. Inclusive para bajar un break no haces bajarlo. Tienes que tener del lado derecho o izquierdo, Claro. nunca de frente. Claro, no, Es importantísimo. hay infinidad de cosas que debemos de saber en cuestión de seguridad. Ha pasado. Este es un así, de un así, Claro. tenemos que aprender, pero vamos a empezar así, de momento, ¿sale? Entonces, bloquear o quitar, dice actos inseguros frecuentes, realizar acciones de mantenimiento en líneas de energía viva sin bloqueo, ¿no? Es vela desconectar, no, aquí, eso es rápido, así de, y todos así, ¿no? Es que me dieron toques, ¿no? ¿Por qué? Porque nos confiamos, porque no hacemos un procedimiento, no tenemos un manual, ya lo he hecho muchos años, ¿qué puede pasar hoy? ¿No? No pasa nada. Entonces, te dicen no pasa nada, esto no pasa, ¿cierto? Y luego de repente, pues, los que sufren son los hijos, ¿no? Entonces, si no es por ustedes, háganlo por sus hijos, ¿vale? Muy bien. Realizar acciones de mantenimiento, dijimos, y viajar sin autorización en vehículos. ¿Por qué con autorización? ¿Qué tipo de vehículos hay en su empresa? ¿Ese es uno? ¿Qué otro? Patín. Bueno, pero aquí nos habla de viajar sin autorización con vehículos. La Secretaría de Trabajo en el anexo acaba de poner en el nuevo reglamento de seguridad, si quieren anotarlo por ahí, reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo. Y hay una parte, no es una norma, es un artículo, no recuerdo cuál, pero donde habla, si quieren, lo buscan también por internet, sobre vehículos motorizados, o sea, vehículos motorizados, porque también hay motos, ¿no? Hay motos, hay montacargas, hay de reparto, hay coches. Sí, Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿De qué, perdón? De Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces ahí viene una parte donde habla sobre los vehículos automotores. Y ahí dice, una parte de la norma dice que los vehículos automotores, los choferes de esos vehículos automotores deben de tener una bitácora de mantenimiento, deben tener un checklist de mantenimiento preventivo, correctivo, y que a los choferes se les debe de realizar un examen toxicológico. ¿Cómo ven? ¿Alguien de aquí es doctor? ¿Sí? Doctora. ¿Qué es un examen toxicológico? ¿Para qué serviría? Pues para ver que la persona, bueno, que sus habilidades cognitivas o que su pensamiento está, vamos, alerta para tener la capacidad de reaccionar al momento de manipular el vehículo. En pocas palabras, que no esté chico. ¿Sí o no? Que no esté dorado. O sea, si vas a mover un montacargas y tienes las horquillas, en los cursos les decimos que debe estar despegado del piso mínimo hasta 10 centímetros. Pero luego lo llevan a la mitad porque así como lo metieron, lo sacaron medio, le hicieron tantito así la palanca y se bajó tantito y vámonos, ¿verdad? Y cuando dan la vuelta le pegan un cristiano ahí y ya lo trenzaron, lo ensartaron, lo dejaron como mariposita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando no estás bien en tus sentidos, ¿qué pasa? Yo sé que aquí nadie toma, ¿verdad? Pero los que como que se medio anestesiaron. ¿No? A mí me decían de joven, no, échate una cubita. No sientes nada. No, échate otra. Una no es, ya me esa, ¿no? No es ninguna, no son. ¿Qué? No son ninguna, y como ninguna no es ninguna, pues volvemos a empezar. Y al otro día digo, oye, me duele la cabeza. No, que no se sentía nada así. No sientes la cabeza, no sientes la cabeza. ¿No? Pero ¿cómo vas? No vas con tus sentidos que al 100, ¿verdad? Vas como vas. ¿No? Y como no tienes conciencia, no tienes sentido, tus sentidos están así, pues no te importa, ¿verdad? Entonces lo que haces es que, ¿cómo va? Y eso se lo hacen mucho a los de, por ejemplo, también asesoramos ADO, y ADO les hacen mucho esos exámenes toxicológicos. Ahorita ya está apareciendo en los anexos de la Secretaría de Trabajo.
Es muy específico esa parte. Yo nada más para que lo chequen. ¿Sí? ¿Dudas de esto, muchachos? ¿Seguimos? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos con los que los inseguros. Otra vez. Entonces, ¿qué es? ¿De que acabamos de ver ahorita cuál era? Una condición insegura que hace ¿quién? ¿Sí? El humano, el trabajador. ¿Sí? Todo lo que no debe de hacer es lo que vimos aquí. No debe tener una autorización. No puede agarrar un vehículo mecánico o automotor sin una previa autorización. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que eso puede causar un accidente. No es de que, ay, muy rápido por las tortillas me llevo a la moto y regreso. No. Porque en ese viajecito conocidos pasan las cosas, ¿verdad? O vamos a prender el compresor, o vamos a mover esto, no, o sea, tiene que haber una autorización. Pero hay cosas que debemos saber, que necesitamos autorización, necesitamos tener programas, necesitamos tener un manual, tenemos que leerlo, ¿verdad? Tenemos, así como los manualitos no son para que se vayan echando ahí en el camino, ¿verdad? Léanlos, es muy importante, porque a veces nada más lo agarramos, lo dejamos, y eso te puede salvar tu vida, ¿sí? Entonces hay que leer. Actos inseguros más frecuentes que los trabajadores realizan en el desempeño de sus labores, dice transitar por áreas peligrosas. Un área peligrosa para las damitas, un área peligrosa. No es de camino a ver a cualquier loco. Pues, la planta, ajá, pero ¿qué parte? El almacén, muy bien. El área de maniobras, la salida de carga y descarga. Esas son áreas que el almacén de ustedes es una bomba de tiempo, ¿verdad? Es una bomba de tiempo en cuestión de solventes peligrosos. Ahora vamos a ver esa parte. Ahí es donde yo me voy. ¿Sale? Pero es muy importante que saber dónde estás parado, ¿sí? No volverte parte también de las estadísticas, ¿cierto? Y dice también sobrecargar plataformas, carros y ¿qué? Montacargas, ¿sí? Porque tú llevas un tambo de 200, ¿sí, verdad? Quieres aventar una cajita arriba del tambo para evitar la fatiga, ¿verdad? Ya, pues échala arriba, son 10 kilos. O el garrafón de agua, o a tu compañero lo subes ahí. Y ahí vas con el carrito y el otro día hay ¿verdad? Y se ve todo impregnado del solvente. Entonces aquí la cuestión que es no sobrecargar ni plataformas, ni los carros, ni los montacargas, porque todo tiene un límite, ¿cierto? Todo, por eso dice hasta tanto. Y esa parte que la rebasamos puede causar un accidente, mínimo un incidente en tu área de trabajo, ¿sí? Ya te provoca ahí un problema fuerte. Usar herramientas inadecuadas, ¿se acuerdan del desarmador? Es lo mismo. Yo sé que aquí no, pero allá más lejos de Iztapalapa, sí, por allá. No, por allá. Pero muy lejos pues, pero sí pasa, ¿no? Siempre le agarramos lo que no debe ser, las pinzas las agarramos del martillo, ¿verdad? El desarmador lo agarramos como punzón, ¿me explico? Entonces, cuando tú lo quieres usar ya no sirve para lo que fue diseñado, ¿cierto? Y ahí empezamos mal porque ya tu trabajo ya no lo haces con calidad, ya medio lo apretaste, casi con la uña sacas el corta uñas y le haces así, ¿verdad? Sacas la llave, no sale toda doblada, la agarras con las lenguas, con tus dientes y la vuelves a desdoblar, ¿me explico? Entonces, esa parte hay que cuidarla. Trabajar sin protección en lugares peligrosos, eso me gusta. ¿Qué equipo de protección ustedes usan para lo que ustedes trabajan? ¿Guantes de qué? ¿Qué más? ¿De hule? ¿De hule? ¿De neopreno? Ah, sí. Yo me imagino esos de hule para lavar los trastes, ¿no? Digo, me han contado, yo no lavo trastes, pero... ¿Qué más? ¿Eh? Mascarillas, muy bien. Guantes, carnazos, lentes. Pero mascarillas, no es que eso es muy bueno. Lentes de seguridad. De humos, con filtros. ¿Cada cuándo le cambian los filtros? No, sin filtro. Dime de mascarillas sin filtro. No, sí, las mascarillas llevan un filtro, ¿sí? Porque son las de aquí o las dos de acá. Para que se dé cumplimiento a la normatividad. La norma 19 del STPS nos indica de las comisiones de seguridad y higiene, y ahí te explica muy bien cómo puedes hacer
tu comisión, tu acta, tus recorridos, son ordinarios, son ordinarios, cómo hacer la inducción, hay vocales, hay secretarios, representantes de la empresa, representantes de los trabajadores, bla, 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 bla. ¿Sí? Lean. ¿Vamos bien? Dice que deben apoyar a quién. ¿Como quién? Secretaría de Trabajo, Protección Civil, la Cruz Roja, la Cruz Verde, el Cruz Azul. Ahí está. Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Ese es el anterior, el nuevo que se lo acabo de decir, se acaba de entrar de diferencia en vigor. Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dice, establece que, pero la diferencia es la misma, Dice que los patrones tienen la ¿qué? De proveer el equipo de protección personal necesario para proteger la integridad física, la salud y la vida de los trabajadores. Muy bien, dice, y que estos deben ¿qué? Otra vez, ¿deben qué? A ver, hasta allá no soy yo, ¿deben qué? ¿Sí soy yo? Bueno. Deben usarlo invariablemente en los casos en que se requiera. No es de que, ay, es que hace calor, no va a andar conmigo si no puedo respirar. Pues te lo pones, o te lo pones por tu seguridad. Ajá. Dice aquí, invariablemente en los casos en que se requiera y que para su elección los empleadores deben realizar un análisis, ¿se acuerdan que les decía? De los riesgos a los que están ellos expuestos, de acuerdo al artículo. Ajá. Entonces se hace un diagnóstico, se determina el equipo, se lo pone. ¿Sí? Hay unas chicas que también ahí donde estuvimos en una empresa, chiquito, hacen serigrafía, y no se ponía la mascarilla, la mascarilla porque se veía fea. Es que no me gusta, me veo muy fea. No, y sí, exactamente. Pero es el equipo de qué? Digo, entonces, y ella es, siempre llevaba a su niña, bueno, fines de semana, a la vez dábamos cursos, iba con su niña. Y le digo, mira, yo prefiero que te veas fea, a que rato ni fea te va a ver tu hija, ¿por qué no te pones tu equipo? Bueno, tú sabes. Ya nada más con eso, y ya a partir de esa fecha, tiene como 2 años, ya se le ve la marca aquí del resortito, ¿no? Me pesa mucho, dice, pero la verdad me dejó una causa. Pues sí, porque al final uno piensa que uno va a ser inmortal, ¿no? O eterno, o inmortal, o como Matusalén. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Ya cuando terminamos. Las comisiones de seguridad y higiene deben vigilar ¿qué? Ayúdenme a leer todos. ¿El equipo? Amén. A ver, no entendí nada. Dice que el equipo de protección personal se seleccione de acuerdo a qué? Que estarán expuestos. ¿Qué es algo expuesto? Ya hablamos hace ratito. Contacto físico, ¿verdad? Con un solvente, con una sustancia química que te pueda causar un grado de riesgo alto en un accidente o en tu salud, ¿cierto? Sí. Cuando vean que ya no pueden respirar, mejor dígale así a tu supervisor, a tu jefe, ¿sabes qué? Ya, dame chance, ¿no? Y no vayan a echarse un cigarro, no sale peor. A ver, a respirar, hagan ejercicios, ¿verdad? Hagan ejercicios, ya que vuelva su alma otra vez al cuerpo, ya otra vez. ¿Sí? Pero cuando anden viajando, mejor paren tantito, porque esto puede causar un accidente a ustedes y a quién más. Y a los demás, ¿cierto? O sea, a veces por otra persona el daño le pega al otro. ¿Sí vamos bien? Sí. Que el equipo sea facilitado siempre que se requiera. Para eso está el diagnóstico, para que ustedes vean. En la norma 17 aparece 2 recuadros. Uno donde dice, palabras, menos dice equipo que se lleva en todo el cuerpo. Ajá. Y ahí dice cabeza, tronco, piernas, y te va diciendo manos, te va diciendo el equipo que tú necesitas. Pero es muy subjetivo. Por ejemplo, zapatos de seguridad, pues zapato con castillo, sin castillo, ¿no? Pero no hay otra parte donde te dice si son dieléctricos, si te va diciendo, entonces tú ya lo vas, y hay otro cuadrito donde le vas poniendo, de acuerdo a la actividad del trabajador, le pones qué equipo de protección debe de tener. Si es mascarilla, si es cofia, si es faja, si es bata, por ahí le vas poniendo. Es para que puedan hacer un diagnóstico, ¿sí? Que el equipo se mantenga en óptimas, ¿qué? Higiénicas. ¿Sí? No es de que agarres, te lo quites y lo avientes y ya llegas al otro día, ya tiene cucarachas y tú no me das así, te lo vuelves a poner, ¿verdad? O esté todo tieso,
¿verdad? Entonces, tienes que darle un mantenimiento, es tu salud, ¿verdad? Y a veces, y obviamente, digo, tenemos que cuidar lo que nos dan también, ¿vale? También hay tiempos de vida, que uno ya sabe cuánto tiempo de vida puede durar, ¿no? Unos zapatos, por ejemplo, una mascarilla, unos guantes, ¿no? Tenemos que ver esa parte. Y que sea utilizado por los trabajadores en forma si son copias, las copias ¿dónde van? Aquí, ¿no? ¿Sí? Si son mascarillas, si son guantes, pero todo tiene que ser adecuado a lo que nos están pidiendo de forma correcta. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? Sí. Se habló de las comisiones, ¿se acuerdan? Ustedes tienen que formar una comisión. ¿Sí? Si lo quieren hacer así como debe de hacer, busquen en la normal. ¿Qué? 19. Riesgos de. Muy bien. Dice, son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los en ejercicio o con motivo de trabajo. Obviamente aquí siempre van a ver esa palabra expuesto. ¿Sí? Siempre van a ver que hay. Estamos, ¿qué? Expuestos a un peligro. Pero esta parte de los solventes realmente me hace todavía más peligro que otra cosa. Es como de soldadura también, pero lo que es el solvente que puede dañar en todos los aspectos. Sí, vamos a ver las horas de seguridad de esa parte. ¿Qué es un accidente de trabajo? Dice, es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior a la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo de trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste. Quedan incluidos en esa definición anterior los accidentes que se produzcan ¿al qué? Al trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo y al revés volteado. ¿Sí? Entonces, aquí esta parte de accidente, pues sí, obviamente, pues es una parte donde no queremos llegar, ¿verdad? Pero lo podemos prevenir, ¿cierto? Entonces, siempre hacer un programa preventivo, incluso cuando sales de tu trabajo, cuando llegas a tu trabajo, cuando llegas a tu casa. A veces los accidentes se hacen más a veces en la casa que en tu trabajo. O de repente dices, es que se cayó en el baño, es que se dio un borrachazo, y es que y todo, ¿dónde pasa? ¿Verdad, doctor? Siempre pasa más en la casa que a veces en la misma empresa. Porque ahí está tu esposa, por eso. Bueno, esa es mi esposa, se las presento. Conceptos básicos, higiene en el trabajo. ¿Sí, por qué? ¿Estamos bien? Ok. ¿Dudas, muchachos? Antes del examen. Mejor vamos con mi compadre, echarnos una cheve y al seguro. Y ahí están las consecuencias. ¿Vamos bien? Y producir efectos irritantes, corrosivos, explosivos, tóxicos, inflamables, con probabilidades de alterar la salud de las personas que entran en contacto con ¿quién? Con estos agentes químicos. No estamos abundando a qué tipo de agente ahorita, ¿sale? Que no me pregunten, para que nos vayamos sigamos el hilito, ¿sale? ¿Seguimos? Agentes ergonómicos, dice que es la falta de adecuación de la maquinaria y elementos de trabajo a las condiciones físicas de ¿quién? Que pueden ocasionar fatiga muscular o enfermedades de trabajo. ¿Sí? Si una persona está mucho tiempo sentada, 6, 7 horas, 5 horas sentada en una sola posición, ¿verdad? Debe tener un buen lugar donde sentarse, en las oficinas, por ejemplo, ¿no? O lugares donde están haciendo algo manual, están cosiendo, ¿verdad? Entonces debe tener una parte donde su forma de trabajo, su máquina esté ergonómicamente adecuada. Yo tengo un ingeniero que mide 1,83. Me gusta traerlo porque siento que traigo guapo. Como lo mando a otro lado, pues no me gusta. Pero está así. Y entonces, el escritorio normal es uno como este, ¿no? Sí, cuando llegó y todo ya se quedó y dijo, ¿sabes tu lugar? No, pues le quedaba así como piano, ¿no? Y le hacía así. Dije, chino, ¿qué hago? Mismo que compre un elevador o le hago un hoyo al piso. No sabía, ¿no? Y fui a una maderería y compré unos tabiquitos así, que lo pongo a la mesa, ¿no? En los pesitos. Ya como que levantó. Pero, y él seguía trabajando, pero me dice, oiga, licenciado, ¿qué pasa? ¿Me puedo traer mi sillón? ¿Tu sillón? Sí, sí, tengo uno para mí en mi casa. Ah, pues tráetelo. Y ya se trajo unos bien grandotes, parecía reposero.
Y él está como, pues, si tienes dos, mejor te tienes mejor. Él estaba, o sea, ergonómicamente, el sillón que yo le había dado, o sea, era estético, o no era muy funcional, pues. Pero a él dice, mejor me traigo el mío, ¿no? Pues tráete. Y ya se lo llevó y está bien contento. Viene para su refresco, ¿no? Yo pensé que te viniste al cine, ¿no? Pero bueno, ¿estás cómodo, mi rey? Sí. Ah, bueno, pues sí, pues. ¿Verdad? Pero lo importante es que estemos, ¿qué? Bien, porque también de repente pasan muchas horas ahí sentados, trabajando en la computadora. Yo les digo, a mí no me molesta que escuchen la música, nada más pónganse aquí un charito, ¿no? Un audífono. Y ya, pues ahí si quieres estar oyendo tu pues ahí escucha lo que quieras, ¿no? Porque luego se ponen que parece fiesta, ¿no? Cada quien en la suyo, ya pónganselo, ¿no? ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Qué dice ahí? Ayúdenme a leer. Para que los trabajadores puedan ayudar a muy bien. Seguimos hablando de los trabajadores, ¿cierto? Sí. Dice, ¿qué deben de hacer? ¿Conocer qué? Las características de cada uno de los contaminantes y las medidas para su acción. ¿Qué acción? No es acción de lavaplazas. Exacto. Características, eso lo vamos a ver cuando el ingeniero te da muy bien el tema en cuestión de las HDs, las hojas de seguridad. Fíjate que si no lo hemos leído nos estamos perdiendo de mucha información muy importante para apoyarnos. Entonces tenemos que conocer las características de los contaminantes, dice, y las medidas preventivas para accionar un plan de emergencia, por ejemplo, por derrame, por una ingesta. ¿Sí? Hay uno que dice que lo que debes hacer. Vigilar el tiempo máximo a que puedan estar, ¿qué? Otra vez expuestos. ¿Se dan cuenta que en muchos lados dicen expuestos? A cierto tipo de todo lo que son las sustancias químicas son diferentes, ¿eh? Y hacen reacción con otra, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pues tenemos que ser muy específicos en donde, desde cómo lo almacenamos, cómo lo usamos y cómo lo trasvasamos y cómo lo llevamos, ¿cierto? Eso es muy importante. Vigilar y participar para mantener ordenado y limpio su lugar de trabajo. Puede estar limpio, pero no ordenado. Entonces, ¿de qué sirve que esté así barridito? Como donde ve mi suegra, ¿no? Ya barridito, pero ¿está qué? Desordenado. Ahorita vamos a empezar esto en relación a las hojas de seguridad, ¿sí? Pero es muy importante que conozcan cuáles. ¿Sí han visto los rombitos, no? ¿Sí? Pero pues estos rombitos te va diciendo esta parte de la peligrosidad por de acuerdo a los colores. Entonces esa parte ya lo va a ver. Nada más déjenme ver si existe. Sí. Muy bien. ¿Sí? Ese ya es otro tema. ¿Dudas, muchachos, ahorita? ¿Todo bien? ¿Hacemos un examen? Ya está ahí. ¿Sí? Muy bien. Pues para mí fue un gusto estar con ustedes, muchachos. Si no hay dudas, qué bueno. Una de dos, que son muy buenos o soy muy bueno. Pero apliquen, ¿no? Apliquen toda esta parte, todo lo que vieron. Ese manualito que les dieron es muy importante. Chequen las normas. ¿Ahí les dieron mi tarjeta? Sí. Bueno, nada más una cosa. Acabo de cambiar mi página, acabo de cambiar un cuaderno. Si le pueden poner en su cuaderno ahí rapidito. Mi página es www.kaesi, ya no es Kaesi Group, es kaesi.com.mx. Ahí vamos a poner también varias cosas que ustedes les pueden servir en la página. Es www.kaesi.com.mx. Y en Facebook nada más nos buscan como Kaesi espacio Group, y ahí también aparecen mucho de lo que les acabo de decir, los chistes y todo, también ahí aparecen. Y ahí le buscan todos los tips que ustedes puedan, les va a ser de mucho interés, como eso que les decía de los automotores, que muchas veces no lo sabíamos, y sí te pueden hacer una auditoría por eso. Y ahí vienen muchas cosas. Este manual lo encuentras en internet. No es compilación de. ¿Y si el manual lo encuentran por internet? No, ese es el exclusivo, y dice ahí que se prohíbe su reproducción. De hecho, sí es de dominio público de la Secretaría de Trabajo. Pero bueno, nosotros no nos proporcionamos nada. Desconozco si en internet no lo pudieran encontrar, pero con todo gusto le van a dar la tarjeta de
También. Muy bien. Y ahí en la tarjeta viene, ¿me preguntan? Aquí en mi tarjeta viene, ya el correo, la página. Aquí nada más el de Gmail es activo, y el de las oficinas y el celular. El Nextel ya no, porque pues, ya tenemos dos teléfonos. ¿Sale? Muy bien, muchachos. Entonces no hay ninguna duda, todo les quedó claro. Nada más estudienlo y cualquier cosa pues estamos para servirle. Mi correo es jorge.juarez, si quieren anotarlo también. jorge.juarez@ksi.com.mx. jorge.juarez@ksi.com.mx. Y mándenme por si quieren alguna información, también con los compañeros de mí. Les dan también los cursos muy buenos. Estamos para servirles. ¿Sale? Muy bien, un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Muchísima información, ¿no? ¿Qué estamos haciendo del porcentaje? ¿Alguien que me diga un porcentaje de cuánto estamos haciendo? ¿El 10%? ¿Quién hace el 10% de lo que vimos hoy? ¿El 20%? ¿El 30%? ¿2? Vamos a empezar. Le voy a dar el tiempo, por favor, compañeros, al licenciado Gerardo Flores Cuellar. Él es director comercial de negociaciones de ENIC. Supongo que muchos lo conocen. Y bueno, Gerardo, es su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente. Un favor, ¿nos podemos poner de pie para analizarnos un poquito? Levantamos la mano. Si quieren, muevan el cuello. Respiramos. Gracias, muy amable. Pueden tomar asiento, gracias. En el folder de la información que les proporcionaron hay 3 hojas de seguridad. Una de alcohol isopropílico, otra de thinner y otra de lavador de rodillos. Estos productos son los que se utilizan principalmente en el área de offset. Vemos también que hay compañeros que también vienen del área de sexografía y de rotograbado. Offset se refiere a la parte de impresión, es una de las partes de las artes gráficas, impresión en papel o cartón. La flexografía se refiere a la impresión en plástico, polietileno. Y el rotograbado es muy similar a la flexografía. ¿Ok? Pero ahorita vamos a tomar en cuenta, nada más para conocer cada dato de la hoja de seguridad, vamos a abocarnos a la hoja de seguridad del alcohol isopropílico, por favor. ¿Se la pueden abrir? Ok, ¿qué es una hoja de seguridad? Es un documento que tiene información físico-química y sobre riesgos, principalmente en las áreas de trabajo, cómo prevenirlos y qué hacer en caso de que ocurran. Toda esta información está basada en la norma 018 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, _2000. El responsable de emitir esta hoja de seguridad, ya sea el fabricante o en este caso, Negociaciones de ENIC, que es el distribuidor del producto. ¿Ok? La hoja de seguridad normalmente contiene el nombre de la empresa que distribuye o que fabrica el producto. Pero algo muy importante, de su lado derecho de la hoja, o izquierdo de la hoja, tienen un rombo. Este rombo es un pictograma que nos refleja cierta información. La información importante sobre este rombo es el grado que tiene el solvente en cuestión de peligrosidad. Se divide en 4 partes. Una parte azul, que es la primera donde vemos el número 1. Todos los rangos van del 0 al 4. 0 es mínimo y el 4 es muy tóxico. Aquí es muy importante. Negociaciones de ENIC asume la responsabilidad de que todo el material que llega a sus plantas normalmente está identificado. Identificado en el sentido de que trae su etiqueta y dentro de la etiqueta viene este rombo con esa clasificación de producto. El 1 se refiere al grado de salud. El primer rombo es azul. En todo momento tiene que ser azul. Hay 2 tipos de pictogramas para representar este tipo de riesgos. Es el rombo y el rectangular. Los 2 son válidos. Normalmente el rectangular ustedes lo encuentran en las latas de pintura. Ahí pueden ver esta misma información, pero de manera rectangular. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En el rectangular viene por obligación tener el nombre del producto en la parte superior y
En la parte blanca puede ser, tiene que ser obligatorio que vaya la letra referente al tipo de protección que debemos utilizar. ¿Ok? Bueno, el primero, en cuestión del alcohol isopropílico, en cuestión de salud, ven, está clasificado como ligeramente tóxico. ¿Por qué? Como sabemos, el alcohol isopropílico es un producto derivado del petróleo, pero por ser un solvente puede ser dañino a la salud, pero en contacto, como lo tiene esta industria de manera normal, no constante, puede ser de un ligeramente tóxico. ¿Ok? Luego tenemos en la parte superior, con color rojo, normalmente se identifica con color rojo la parte de la inflamabilidad. Aquí hay un dato muy curioso. Generaban la duda de que flamable e inflamable. Flamable se encendía e inflamable no se encendía. Técnicamente la parte inflamable no existe esa palabra en el diccionario. Se fue adjudicando poco a poco en el medio. Decían que flamable se podía encender, inflamable se refería al prefijo in. Como una persona decir que es inculta es que carece de cultura. Se pensaba que inflamable no se encendía, pero esto es totalmente erróneo. La palabra correcta es inflamable, flamable no existe. O ambas palabras es lo mismo. El producto puede tender a encenderse. En este caso, por ser un alcohol, se le asigna el número 3. Ahí tiene el número 2, pero en sus hojas tiene el número 3, que es un grado grave, que se puede encender el producto, ya sea bajo determinadas características, por sí solo, pero ya es muy extremo, o que haya un agente externo, en este caso una fuente de ignición, ya sea una chispa, algo de estática, etc. Vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ok? Y después tenemos el riesgo de reactividad que viene en amarillo. Normalmente los productos que manejan negociaciones de DEMIC, tanto para flexografía como para offset, ninguno de los productos tiene un riesgo de reactividad. Por esa parte pueden estar tranquilos. ¿Ok? Y por último el blanco, el rombo blanco se refiere a los riesgos especiales. Normalmente aquí ponemos una letra que se refiere al tipo de protección personal que debemos usar. En el caso del alcohol isopropílico nosotros manejamos la letra H. La letra H se refiere a que tenemos que utilizar mandil, tenemos que utilizar cubrebocas, no cubrebocas como tal, lo vimos con el licenciado, es que no, una mascarilla, gogles y guantes. Los guantes normalmente se solicitan sangre carnaza porque es lo más viable para protegerse del solvente. Vamos a ir viendo poco a poco el porqué. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, posteriormente, si se fijan en su hoja, viene el nombre del producto. En este caso estamos manejando o estamos produciendo el alcohol isopropílico puro. En la sección 1, en los datos generales de la hoja, vienen principalmente la fecha en la que fue elaborada la hoja. Continuamente viene la fecha en la que se debe actualizar. Conforme a la norma que les comenté, la 018 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, _2000, nos pide que se haga una actualización cada 2 años o cada que haya un parámetro que determine la misma Secretaría. En este caso, se fijan, tenemos como último año 2015. No es que tengamos que actualizar la hoja, pero sí hacer una fecha de revisión. En este año le toca la revisión a la hoja de seguridad, próximamente ustedes van a ver que va a venir con una nueva fecha. Y la primera fecha se refiere a la fecha de elaboración de este documento. En el 2007 se elaboró por parte de negociaciones DEMIC la hoja de seguridad del alcohol isopropílico. ¿Ok? Después tenemos datos del distribuidor, en este caso el nombre de la empresa, la dirección. Y un dato muy importante, tenemos ahí abajo de la dirección de negociaciones DEMIC el CETIC. ¿Qué es el CETIC? Es un sistema de emergencia de transporte de la industria química. Es un sistema gubernamental que por medio de vía telefónica ustedes pueden hacer contacto con ello cuando tengan dudas, cuando tengan accidentes, cuando sean testigos de una situación de riesgo. Pueden llamar a estos teléfonos. Estos teléfonos funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año. Y lo que hace esta institución es darle seguimiento desde que ustedes hacen una llamada, primero verificar que sea una situación de accidente, una situación de riesgo, y luego los hace conexiones directas con instancias como bomberos, como protección civil, policía federal, entre otros. ¿Okay? Ese número es muy importante, normalmente los traen las hojas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que las empresas tienen diferentes turnos. Negociaciones DEMIC, el personal que elabora normalmente es de 8 de la mañana a 6, 7 de la noche. Posterior a eso, ustedes siguen trabajando con materiales.
Si llegasen a tener una situación de accidente, pueden recurrir a este número telefónico en áreas fuera del horario de negociación. ¿Okay? Entonces es imposible que tengamos un producto totalmente puro. Aquí especifican el producto y el porcentaje que debe llevar. En el caso de mezclas para el área de flexografía, por ejemplo, de alcohol isopropílico al 80% y 20% acetato de etilo, también lo tiene que tener especificado la hoja de seguridad y venir qué porcentajes y qué productos son los que contienen. ¿Okay? Por parte de negociaciones REMIT pueden contar con la transparencia de que esa información es real. En este caso ustedes no son fabricantes. No somos fabricantes, somos distribuidores del producto. Traemos el producto directamente de fabricante, ya sea de empresas americanas o por parte de REMIT. Como dato también informativo, la única empresa que produce solventes en México es Pemex, y otra que raramente trabaja se llama Celanese, también se dedica a producir, pero glicoles o acetatos principalmente. ¿Okay? Bueno, en la sección 4, propiedades físicas y químicas del producto, aquí vemos las propiedades principales que tiene el alcohol isopropílico para saber qué podemos hacer o cómo lo podemos manejar. El primero es el rango de destilación. El rango de destilación se refiere al grado en el que el producto puede ebullir o hervir. En este caso, el alcohol isopropílico a los 82 grados centígrados, si es calentado, empieza a hervir y empieza a producir ebullición. ¿Okay? Después tenemos la temperatura de fusión. Esta se refiere a la temperatura en que el alcohol puede congelarse. Normalmente a temperaturas como de un refrigerador no se congela. No se conozcan bebidas como el tequila o el vodka. Estos productos se pueden meter al congelador y no se congelan porque el grado de congelación no rebasa los 10-15 grados bajo cero. Pero si en laboratorio hacemos un proceso de enfriamiento excesivo de solvente, sí se puede congelar el alcohol isopropílico, pero se le conoce más como temperatura de fusión. En este caso a los menos 89 grados centígrados. Esta temperatura ahorita no existe en ningún parte del mundo, no nos preocupemos por ello. ¿Okay? Temperatura de inflamación. Esto es muy importante, no es la temperatura a la que el solvente pueda estallar, no, es la temperatura a la que el solvente emana más gas y puede ser más peligroso. ¿Por qué la emanación de gas? No sé si se han dado cuenta cuando van a la gasolinería y el tanque está semivacío, abren el tanque y suelta gas. ¿Se oye? ¿Por qué pasa esto? El solvente genera gas igual que la gasolina. Entonces este gas a la larga puede provocar una concentración. El alcohol isopropílico a los 12 grados es la temperatura óptima en la que más puede generar gas y por consiguiente tiene mayor grado de peligrosidad. Eso es muy importante de saber. Por eso es importante que dentro de nuestras áreas de trabajo, como lo habíamos visto con el licenciado Jorge, ustedes tengan equipo de protección especial o ropa indumentaria para este caso. ¿Por qué? Nuestro cuerpo es un generador de estática. ¿Qué es la estática? En sí es electricidad. Electricidad producida por nuestro cuerpo por medio de movimiento. Cuando nosotros utilizamos ropa sintética, como la viscosa, el poliéster, todo ese tipo, nuestro cuerpo funciona como un cable, guarda la energía. Entonces cuando llegamos a algún lugar y tocamos una perilla o a otra persona, es cuando nos descargamos y diste toque, o se ve en determinado momento hasta chispas. Cuando llegan a su casa del trabajo y se quitan la playera, si no es de algodón, van a ver que suenan las chispitas en el pelo. Todo es estática que va generando el cuerpo. Aquí es importante por eso que ustedes usen ropa de algodón, como nos comentaba el contador, y botas especiales. ¿Qué es lo que provoca la ropa de algodón? No guarda la estática, permite que por medio del movimiento nuestro cuerpo vaya liberando la estática. ¿Ok? Eso es muy importante de saber. Después tenemos la temperatura de autoignición. Aquí sí es la temperatura a la cual si el solvente es expuesto puede estallar. Pero si se dan cuenta es una temperatura de 420 grados centígrados. Igual inexistente ni siquiera la parte más caliente del desierto del Sahara. ¿Okay? Después tenemos un dato interesante, que es la densidad. No es otra cosa que el peso específico del producto. En este caso se refiere, para que lo entendamos mejor, el peso específico del producto es lo que pesa 1 litro de solvente en kilos, en gramos. En este caso se fijan su densidad es de
.780 a .790. La densidad específica del alcohol es .786. ¿Qué significa? Que un litro de alcohol pesa 786 gramos. Ajá. Y es una densidad para cada producto. Cada producto tiene su densidad específica. Hay productos dentro del medio que tienen la misma densidad. Por eso tenemos que tener otros parámetros de medición. En el caso del alcohol metílico o metanol y la acetona comparten el mismo número de densidad, pero no por ello nos podemos dar cuenta por medio del olor si es un alcohol o si es una acetona. ¿Okay? Bueno, después tenemos el índice de refracción. Dentro del laboratorio tenemos un instrumento de laboratorio que se llama refractómetro. Este refractómetro es una especie de microscopio que tiene una luz interna. Nosotros ponemos una gota de solvente y por medio de la refracción nos avienta un rayo determinado o un reflejo determinado. Este reflejo se maneja con base en la tabla que nos da el mismo instrumento y determinamos el índice de refracción. Cada producto tiene un reflejo de luz totalmente diferente. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? Creo que manejan sobre los 20 grados centígrados, ¿es la temperatura ambiente? Ah, qué bueno que me comentas eso. Para que nosotros podamos medir la densidad y sea válida, o sea, realmente leíble y confiable, tiene que ser a 20 grados centígrados. En caso de que haga frío, el solvente lógico que va a tener una temperatura por abajo de los 20 grados. Tenemos que, ya sea en laboratorio, a nivelarlo a los 20 grados o hacer una fórmula matemática. El mismo número de unidades que esté por abajo de los 20 grados se le suma a la densidad que tenga en ese momento. Por ejemplo, que el solvente estuviera a 15 grados centígrados. Nos faltan 5 grados más para llegar a los 20 grados. ¿Qué se le hace a la densidad? Funciona de manera inversamente proporcional. Se le disminuyen esas 5 unidades y tenemos la densidad. Gracias por su comentario. Ok, luego tenemos, los otros datos son muy específicos en cuanto del peso molecular, es la medida que tiene una molécula de alcohol. Este dato ya es más específico como para situaciones físico-químicas, alguien que quiera hacer productos muy elaborados con el alcohol. ¿Okay? En nuestro medio nada más es informativo. Bueno, después tenemos el estado físico, como nos podemos dar cuenta, es líquido. Normalmente en el certificado que emitimos, certificado de calidad, lo reconocemos como líquido claro, transparente, libre de impurezas. Después tenemos el color. El color se divide normalmente dentro del medio de los solventes. No existe un producto totalmente transparente, totalmente, ¿cómo les puedo decir? Que no se vea nada. O sea, siempre tiene un grado como de coloración mínima que no es perceptible por el ojo humano. Se divide entre 0 y 10 máximo. En este caso, el alcohol isopropílico tiene 5 grados en color para determinar. ¿Okay? Después tenemos solubilidad en agua. El alcohol isopropílico es totalmente soluble en agua. Las personas que están aquí del área de offset precisamente lo utilizan en ese medio. El alcohol isopropílico se mezcla con agua y se mezcla con otro producto que se llama solución de la fuente. Dentro de la industria del offset se le conoce como romper la tensión superficial del agua. ¿Qué significa esto? El agua tiene un grado de tensión el cual no permite que sea totalmente delgada. ¿Qué hace el alcohol al estar en contacto con el agua? Adelgaza totalmente el líquido. Ajá. Y normalmente es en cantidades menores. La fórmula general para el área del offset es por cada 20 litros de agua es 1 a 2 litros de alcohol y de 500 a 700 mililitros de solución de vapor. ¿Por qué tenemos que adelgazar el agua junto con la solución? En las máquinas de impresión normalmente esta mezcla va en unos contenedores abajo de la máquina. Por medio de mangueras pasan a unos rodillos. Estos rodillos tienen una separación de 1 a 2 micras uno de otro. Entonces, al no poder pasar por ahí, no llegan los mojadores y no hace su función de ionizar la placa para poder imprimir. Entonces, ¿qué hace? El alcohol adelgaza esta solución de agua y solución de la fuente para que pueda pasar por los rodillos. Esa es su única función en el área del offset. Dentro de la flexografía se tiene que mezclar con acetato de etilo. ¿Para qué? Para diluir la tinta. Esto normalmente es en partes de... Por cada 3 porciones de tinta es una porción de alcohol.
pero una porción, perdón, de mezcla de alcohol con acetato de etil. Pero aquí depende totalmente de la viscosidad de la tinta. Tenemos una copa que es la que mide la viscosidad de la tinta y tiene que ir entre 21 y 23 segundos. ¿Ah? Dependiendo de la tinta, ya sea para rotograbado, para flexografía, es como se va a diluir con la cantidad de solvente que debe aplicar. Conforme va pasando el tiempo, el solvente por sí solo se va evaporando y se va evaporando de la tinta. Es cuando tenemos que volver a aplicar solvente al producto, a la tinta en sí para imprimir. Aquí muchas veces dicen, pero ¿por qué en determinada época del año consumo más solvente que otra? Porque en época de frío la temperatura es más estable y no permite que el alcohol junto con la mezcla de acetato se vaya evaporando. Pero en tiempo de calor, lógico que aumenta la temperatura y se acelera el proceso de evaporación. Y es cuando tenemos que aplicar más solvente. ¿Ok? Bueno. Después tenemos el grado de volatilidad, es 100% volátil. ¿A qué se refiere? Ustedes dejan, no es como el aceite. Ustedes ponen una gota de aceite en una superficie plana, como una mesa o algo de metal, y se mantiene ahí por tiempo indefinido. En el caso del alcohol no, es volátil, ustedes lo dejan ahí y se evapora. A eso se refiere el grado de volatilidad, y el alcohol es 100% volátil. ¿Ok? Después tenemos los límites de inflamabilidad, igual es relacionado con el punto la temperatura de inflamación. O sea, nos maneja los parámetros en los que el alcohol isopropílico puede tener más peligro de ser explosivo, de generar o puedan ser explosivos. ¿Ok? Con toda esta información lo que no queremos es generar pánico, sino más bien generar conciencia. La idea de darles a conocer los datos del acto de seguridad es para que ustedes vean que son datos que todos manejamos día y día, pero que a veces los tenemos que tener de manera teórica. Aquí lo que tratemos de hacerlo es de manera práctica, que entiendan a qué se refiere. No usen ustedes la hoja de seguridad nada más porque tengan una auditoría, porque se las pide determinado cliente, etc. Ténganla por seguridad propia. Ustedes son las personas más importantes en su empresa, ustedes son el motor de su empresa y su seguridad es primordial. Y si ustedes conocen todo este tipo de datos, pueden evitar accidentes, que en sí es el objetivo de este curso, tratar de generar una cultura de prevención. Como la coach Ana Luisa, el hubiera no existe, ya existe, ya lo encontraron. Bueno, después pasamos a la sección 5, riesgos de fuego y explosión. En caso de que haya un incidente en alguna planta, en alguna empresa, y que el alcohol isopropílico se incendie, lo más recomendable es utilizar ya sea polvo, ya sea CO2 o espuma. No se debe de utilizar agua, porque como ya vimos anteriormente, el agua diluye el alcohol, entonces lo que haría sería expandirlo. Si yo tengo 20 litros de agua, 20 litros de alcohol derramado, y le aplico agua, lo que estoy haciendo es ampliando el grado de peligrosidad. Entonces, polvo, espuma o CO2. ¿Ok? Lo más recomendable en caso de incendio. El equipo de protección. En el caso de atacar incendios, bueno, esto ya es más para la gente que ataca incendios por medio del alcohol isopropílico o a consecuencia del alcohol isopropílico. ¿En qué sentido? Tienen que utilizar equipo de protección especial, ya que estamos hablando de un incendio, es la tipo alcapandra de los bomberos, las botas, pero principalmente la mascarilla. Pero no es una mascarilla de gases, tiene que ser con oxígeno. Porque la combustión normalmente lo que provoca es que va absorbiendo el oxígeno del ambiente. Si es un lugar cerrado y entra una persona, un bombero, sin protección adecuada, sin un gas especial, puede quedar ahí paralizado, porque la falta de oxígeno puede provocarle desmayo. Bueno, después tenemos el procedimiento para precaución especial en el combate contra incendios. Es lo mismo anterior. ¿Qué debemos aplicar? ¿Cómo lo debemos aplicar? ¿Ok? Bueno, después tenemos en la sección 4 datos de reactividad. En este caso, el alcohol isopropílico, como habíamos visto, no tiene riesgo de reactividad. ¿A qué se refiere? Ustedes lo pueden dejar por un tiempo indefinido en el tambo, en el garrafón que manejan, y el alcohol isopropílico va a conservarse como tal y sus propiedades. Hay otros productos como los acrilatos y los monómeros. Estos a largo plazo sí pueden generar reactividad cuando no son utilizados.
Entonces, ¿qué provoca esto? Que al momento de abrirlo, los gases no sean más tóxicos para las personas. No sé si nadie en sus casas ha mezclado el ácido muriático con el clarasol. Si alguien no lo hagan porque generas una nube de humo, pero es un gas tóxico y si se fijan normalmente se calienta. A eso lo llamamos reactividad. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es muy poco probable que ocurra esto, pero es bueno conocerlo. ¿Okay? Antes de pasar a la siguiente sección, quisiera que alguno de los que están presentes nos compartiera si en su empresa han tenido alguna situación de riesgo o algún accidente con el alcohol isopropílico por transportarlo, que incendia, alguna situación de ingestión, que les caigan los ojos o irritación de la piel. Cualquiera de flexografía o de óxido. ¿No? Bueno, es bueno contar con empresas seguras que no ocurran este tipo de situaciones. La concentración de metales pesados en el solvente es inevitable. O sea, el solvente, por consiguiente, como es un producto que desciende directamente del petróleo, trae metales. En este caso hay empresas que hacen estudios para ver la concentración de metales que tienen. ¿Es dañino? Sí, es dañino. Es dañino, pero en pequeñas proporciones. Aquí la ventaja que existe de flexografía. Okay. Bueno, aquí lo importante dentro de la industria de la flexografía, el solvente, aparte de que nada más sirva de diluente, es un transportador únicamente. ¿En qué sentido? El solvente diluye la tinta, le ayuda a que se adhiera al polietileno, le ayuda al secado, al brillo, y el solvente se evapora. Muy mínima parte queda atrapada en el sustrato, en este caso el polietileno. Existen sistemas de cromatografía, de impresión para determinar lo que usted comenta, la concentración de metales, principalmente el plomo. Pero también el laboratorio análisis exactamente. Sí, contiene metales, pero también consideremos que los metales vienen concentrados en la línea, no únicamente del solvente. ¿Okay? Y es una combinación de ambas. ¿Sí? Bueno, les preguntaba si habían tenido alguna situación de accidente en sus empresas, porque aquí en la sección 7, riesgos a la salud y primeros auxilios, primero nos exponen la situación que podría darse al estar expuesto al solvente y después las soluciones que podemos proponer para solucionar eso. En el caso de la ingestión, ¿nos ayudas a ver, por favor? Una irritación en la boca y garganta puede causar náusea, envanecimiento y dolor de cabeza. Ok. En el caso de la ingestión es cuando nosotros, como nos comentaba el licenciado Jorge, por accidente bebemos el alcohol. Cuando bebemos el alcohol nos produce irritación. ¿Por qué? Porque es un disolvente. Normalmente no se recomienda el vómito porque una vez que uno ingiere cualquier tipo de solvente, se mezcla con nuestros jugos gástricos. Si provocamos el vómito, estamos provocando una reacción más fuerte que el solvente. ¿Por qué? Porque puede quemar desde la tráquea o alguno de nuestros sentidos, como el oído o el olfato. Entonces sería más peligroso. Lo más recomendable en ese sentido es dar agua abundante. Eso lo tenemos más adelante en nuestro sitio. ¿Ok? La segunda, inhalación. ¿Nos ayuda todo? Inhalación. Sí. Irritante, narcótico, dolor de cabeza, náuseas, vértigo, tos, desvanecimiento del baño. Ok. El alcohol isopropílico, por ser un solvente, emana gases los cuales de alguna o de otra manera nos empiezan a embriagar. Entonces, ¿qué provoca a la larga náuseas y todo eso? Lo más recomendable dentro de las áreas de trabajo, aparte de utilizar el equipo de seguridad necesario, como lo habían comentado y es muy cierto, es la rotación de puestos. Porque si una persona está en el área de impresión mucho tiempo, puede tender a que se sienta mal. Pero el gran vicio de las empresas es que ya se acostumbran a ello. Llega uno de visita con algunos impresores y se huele muchísimo solvente. No lo capto. ¿Por qué? Porque ya forma parte del ambiente, ya está embriagado con eso. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Ok, después vamos con piel, contacto y absorción. ¿Alguien nos ayuda? O sea, Ok,
Normalmente nuestro cuerpo genera una capa de grasa natural. Esta capa de grasa es para protegernos del medio ambiente y no tener nuestra piel expuesta totalmente al ambiente por aquellos rayos ultravioleta del sol o la contaminación. Pero ¿qué pasa? El solvente, por ser un disolvente, disuelve esa capa de grasa. Entonces, ¿qué provoca a la larga? Que nosotros tengamos problemas en la piel como dermatitis. Hay productos muy dañinos como es el beta-hidroxileno. Estos productos los absorbe la piel y los desagua los hígado. Entonces, a la larga puede ser muy dañino. ¿Ok? Continuamos, ojos. Quien sea, por favor. Puede causar cameo, pero en algunos casos sería Ok. Volvemos a lo mismo. El caso del solvente, el alcohol isopropílico, por ser un disolvente, puede quemar la retina de los ojos si nos cae de manera concentrada. ¿Qué debemos hacer en este caso? Principalmente a la persona ponerla en un lugar seguro y aplicar agua en abundancia. Normalmente ya existen las máquinas lavaojos que aplican agua a presión. Esta agua debe ser totalmente limpia. ¿Por qué no aplicar ningún tipo de gotas? Hay unas gotas específicas. Les vamos a pasar posteriormente el nombre, no haciendo comerciales, que no nos da regalías. Pero sí, unas gotas específicas, porque estas gotas no están hechas a base de químicos, y de hecho estas gotas tienen un periodo muy corto de caducidad. No se recomiendan ni la teoyemo, ni la solutina, ni todo eso. ¿Por qué? Porque hace reacción con el químico. Después de que a una persona le cae solvente en los ojos y del enjuagar con agua abundante, se recomienda a la persona aislarla, ponerle una venda que no esté en contacto con la luz, porque no sabemos el grado de quemadura que tenga en la retina. Si tuvo un grado muy alto de quemadura, puede provocar que la luz le dañe directamente a la niña de los ojos. ¿Okay? Si se fijan todo el sistema que les he dicho para prevenir este tipo de situaciones es lo que venía a continuación en primeros auxilios. ¿Okay? Traten entonces de alguna manera utilizar ropa adecuada en caso de alguna ingestión o en caso de alguna contaminación. Siempre verifiquen su hoja de seguridad y vean qué pueden o qué no pueden hacer. Esto más que nada para protección de cada persona. Bueno, después tenemos que la sustancia es considerada como cancerígena, como mutagena. Tranquilícense, el alcohol isopropílico ni es cancerígeno ni es mutageno. O sea, no genera variaciones en la genética de la gente. Transgeneración. ¿Por qué? Está estudiado y normalmente no lo provoca. Pero sí bajo una norma, bajo una norma sí se considera cancerígeno. Pero si ustedes checan esta norma en internet, es bajo una concentración excesiva del alcohol isopropílico. Estamos hablando que trabajen en un lugar más cerrado que esto, que tengan tambos abiertos, garrafones abiertos, que lo utilicen sin plena conciencia, sin pleno equipo de seguridad. En esos casos y a largo plazo sí puede causar y que no haya ventilación. ¿Okay? Sección 8, indicaciones en caso de fuego o derrame. Bueno, ya lo hemos comentado. Aquí la idea es tratar de evitar todo tipo de ignición. ¿De ignición en qué sentido? Existe un rombo de la combustión en la cual está formado por tres partes. Una es el combustible, la otra es el oxígeno y la tercera es la fuente de ignición. Por ejemplo, en los bosques, ¿por qué ocurren los incendios forestales? Tenemos ahí dos de las tres partes. Tenemos el combustible, que es la madera, y tenemos el oxígeno. Tenemos que evitar a toda costa el tercero. Y si se fijan en sus áreas de trabajo ocurre exactamente lo mismo. Tenemos el solvente, que es el combustible, tenemos el oxígeno, que es el que permite que se realice la combustión. Tenemos que evitar en todo momento la fuente de ignición. ¿Okay? No fumar, no utilizar celulares, utilizar ropa de algodón para no generar estética, etc. Ok, la sección 9 se refiere a protección especial. Bueno, ya en contacto más continuo con el alcohol isopropílico es cuando se requiere de una protección demasiado específica. ¿Ok? Solamente que le quedó en la boca, le provocó náuseas, lo desmayó, tuvieron que llevarlo a emergencia y todo ¿por qué? Por no conocer las medidas de seguridad. ¿Ok? Por eso es importante y recomendable tener siempre a la mano. Si ustedes manejan algunos de los productos de los cuales les provea negociaciones de mí, con toda confianza pueden solicitar su operación
parte es todo. Les agradezco mucho su atención. Gracias por su coach Alejandra. Gracias. Vamos a culminar con algo sumamente importante, básico y elemental para poder aplicar todo esto. Hoy aprendimos mucho. Supongo que algunos descubrieron cosas que aún no conocían y otros reafirmaron algunas cosas. Es básico saber que necesitamos hacer cumplimiento de toda esta normatividad. No lo digo yo, no lo dice el licenciado Gerardo, no lo dice el licenciado Jorge, lo dice la ley. Y antes que nada está en protegernos como personas y proteger a nuestra empresa, todos, en el puesto en el que estemos. Agradezco mucho su presencia porque tenemos desde directores hasta las personas tan importantes que están en la prensa, ayudantes, almacén, jefes de almacén. Muchísimas gracias por participar. ¿Cómo vamos a aplicar todo esto? ¿Alguien tiene una idea? Comunicándonos. ¿Qué otra? Informándonos. Trabajo en equipo. Esa es la realidad. Los que están aquí presentes el día de hoy se van con mucho más información seguramente de la que tenían. Pero ¿cómo se la hago llegar a mis compañeros? ¿Cuántas personas tienen aquí más de 5 años dentro de la empresa en la que están trabajando? Levanten su mano, por favor. ¿Más de 5? ¿Más de 10? ¿Más de 15? Ok, nuestro compañero Gabriel, que es parte del inventario dentro de su empresa. Excelente, Gabriel, eso habla muy bien de usted. ¿Qué sucede? Que después de tanto tiempo de trabajar en el mismo ambiente, nos enviciamos. Es una situación normal del ser humano. Tenemos ceguera de taller. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si este cable está aquí toda la vida, después de una semana ya no lo veo. Y puede ser una causa de un accidente. A lo mejor no tiene nada que ver con la parte de solventes, pero justo al lado hay un tambo y está un cable. Este tipo de situaciones se dan a lo largo de que nosotros ya no vemos más allá de lo que estamos haciendo. Vemos, llego a una rutina común y corriente, llego, checo y a lo que voy. Si a lo mejor tenemos una botella de refresco con solvente, ya no lo veo mal. El día de hoy aprendieron a ser conscientes de que esto está mal, de que está poniéndose en riesgo no solamente la seguridad física de mi persona, sino la de mis compañeros y a su vez la de mi familia. ¿Qué pasa? Hoy supongo que la mayoría, o espero que la mayoría, lleguen a casa y vean un rostro que quieren. Seguramente todos llegan a casa buscando ver ese rostro. ¿Y qué pasa si nosotros somos irresponsables y no trabajamos en equipo? Puede llegar a suceder que no llegue. Es de vital importancia que seamos inteligentes emocionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que le hagamos saber a mi compañero que esta práctica está mal hecha y que tiene que evitarla. Tenemos que trabajar en incrementar nuestra productividad, porque el día de hoy les puedo asegurar que muchas personas de sus compañeros, ustedes estuvieron en una sesión pesada, fue mucho trabajo, fue mucha información, hoy fueron productivos. Y a lo mejor algún compañero se la pasó escuchando el radio y no fue productivo. No puso atención en los pequeños detalles que nos ayudan a todos a llevar a la empresa y mi trabajo como algo esencial de mi vida. ¿Qué sucede? Que de repente veo que mi compañero, que tiene a lo mejor 20 años dentro de la empresa, hace exactamente lo mismo y nadie le dice nada. Tenemos que evitar esto. Tenemos que movernos. México necesita esta gente productiva, seamos de esta gente productiva. ALAS está comprometido constantemente con la productividad de las personas, con que seamos equipos realmente interesados en trabajar, en producir, en generar. Todos estamos trabajando, al final de cuentas, por una compensación económica. ¿O alguien trabaja de gratis? No, por supuesto que no. No llegamos, aún no trascendemos la parte económica, nuestras necesidades las cubrimos como una cuestión económica. Entonces, protejamos nuestra empresa, protejamos nuestro trabajo, seamos productivos. En los programas de productividad de ALAS, este tipo de programas son lo que impulsa a nuestros colaboradores.
Les ayudamos a autoconocerse, a saber, ok, yo soy esta persona, me resisto al cambio, porque ya tengo 8 años trabajando aquí y así lo he venido haciendo todo este tiempo y no ha pasado nada. Tenemos que cortar eso. Los invito y los exhorto a que el día de hoy vayamos y enseñemos lo que aprendimos, a que vayamos e instruyamos, comuniquemos de manera efectiva. Cerciorémonos que nuestros compañeros nos entendieron. Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es la que me entiende mi compañero. Tengamos mucha inteligencia emocional. No nos dejemos involucrar en problemas. Los problemas se generan a partir de 2 personas. Generemos un buen ambiente laboral. ¿Ok? Los invito a que realmente el día de hoy lo aprovechen al máximo. A que puedan llegar a su trabajo y decir, aprendí esto y vamos a mejorar todos juntos, porque somos un equipo. Les agradezco infinitamente la oportunidad que nos dieron y su disposición. Fue una sesión atropellada en algunas cosas. Espero que haya sido exitosa para todos. Es grato, realmente muy grato, que algunas ya tienen el gusto de conocer aparte del equipo de EMIC. Es realmente un honor que DEMIC nos haya escogido y haya patrocinado para ustedes esta sesión. Este es un pequeño programa de productividad que ustedes pueden llevar a sus empresas, que ustedes pueden contagiar a las personas que conocen. Y bueno, me gustaría que todos se regalaran un aplauso antes que se lo den, pensando en que realmente voy a aprovechar este día. Muchísimas gracias a todos. Entonces, por favor, Judith, ¿nos haces el honor? Voy a ir mencionando y por favor levantan su mano. Los voy a ir pasando. Juan Carlos Flores García. Bien, Juan Carlos. Bravo. Verónica Viridiana Gómez Vega. Antonio Martínez Valdés. José Luis Gutiérrez Bárcenas. Gerardo Salvador Monreal. Emilia Tejona. José Francisco García. Sebastián Hernández Pérez. Miguel Ángel González. Eli Romero. Clemente Domínguez. Ángel Pestaña. Destroyed.